Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro espacio de reflexión con cafecito. Trae tu bebida apapachadora favorita y acompáñame a esta sesión de café terapia. Ok, primero que nada, disclaimer, yo no soy psicóloga, no tengo formación ni en medicina, ni en psiquiatría, ni en psicología. Esto es un conjunto de mis aprendizajes como persona humana, civil. Y este episodio sale porque últimamente he conocido a más personas y cada vez son más que han vivido de cerca lo que es un brote psicótico, con amigos, familiares, etc. Yo soy Tania, soy artista, artesana y terapeuta y hoy quiero que charlemos un momento sobre la psicosis. Ya hablamos de la locura y el papel de las construcciones sociales en nuestros términos para la salud mental y de la terapia, y vamos a seguir en esta línea de cuando la mente se confunde y nos cambia la jugada. Y como es costumbre en este podcast, quiero tomar el tema desde el punto de vista psicológico, académico, y luego desde el punto de vista espiritual, más del enfoque holístico de la situación. En internet, la definición de psicosis dice más o menos así. Psicosis es el conjunto de alteraciones mentales que generan una alteración en la percepción de la realidad, perdiendo contacto con esta y provocando dificultades en el funcionamiento de la percepción, pensamiento y conducta de la persona. Vale, el término psicosis se creó con el psicoanálisis cuando Freud estaba haciendo de lo suyo, y aquí básicamente se divide a los trastornos mentales en dos tipos: los que vienen de una neurosis, donde cuesta trabajo aceptar y adaptarse a la realidad, y los que vienen de una psicosis, que es cuando la realidad se vuelve extraña y directamente no hay contacto, no hay concordancia con la realidad social y la realidad personal. Se suele relacionar mucho a la psicosis con términos como esquizofrenia, paranoia, histeria, etc., porque en estados de psicosis o en estados psicóticos las personas pueden tener estas alteraciones en la percepción, delirios, alucinaciones, en general cosas, sensaciones también, que los hacen sentir que lo que ellos perciben de su mente, que únicamente está en su mente, está en la realidad tangible, que está en el mismo nivel de realidad. Y aquí nos podemos meter en este viaje de lo que es real y lo que no es, y la Matrix y todo esto, pero eso no nos va a ayudar a comprender la psicosis. Así es que lo voy a intentar resumir así. Todos tenemos una realidad psíquica. El primer concepto es realidad psíquica, que es el conjunto de nuestros pensamientos, creencias, emociones, lo que pasa en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestra alma. A veces esto difiere de lo que pasa en la realidad objetiva, pues porque cada quien tiene su perspectiva. Por ejemplo, si llueve afuera, yo podría decir que el día está muy bello y alguien más puede decir que el día está horrible. Y en nuestra mente, en nuestro interior, ambos tenemos razón. Esto no significa que estamos todos psicóticos, porque también existe la realidad consensual, que es la realidad colectivamente aceptada y definida. Y aquí está, por ejemplo, el hecho de que cuando hay sol es de día y cuando no es de noche. Y si yo llego y les digo que para mí el sol indica la noche, mi realidad personal, mi realidad psíquica, no está encajando con la de la mayoría, con las normas que nos hemos formado como humanidad. Entonces ahí hay un problema en mi adaptación a la realidad social, y eso puede ir ocasionando muchos más problemas. La psicosis como estado de alteración comienza como una neurosis. Para esta explicación vamos a decir que hay 3 estados de la psique, para fines prácticos. El estado de balance, que es pues cuando todo está bien, cuando estamos sanos, donde a veces hay alguno que otro síntoma de desbalance, pero no es nada grave, podemos seguir con nuestra vida, nos sentimos en paz, tranquilos, felices, en general. Luego está el estado neurótico, que ya tiene su episodio, pero bueno, es cuando el desbalance ya no nos permite vivir tranquilos y en paz, y entramos en estado de supervivencia por un tiempo. Entonces aquí ya hay desbalances un poquito más fuertes. Pero si estos desbalances siguen, eventualmente llegamos a la psicosis, que aquí es cuando ya se empiezan a considerar trastornos mentales más serios, desbalances químicos más graves
y si se llega a un extremo y no se trata, la persona va a tener que requerir ser internada, aislada de la realidad social y recibir un tratamiento pues para poder volver a reinsertarse, para poder regresar su conciencia a la realidad tangible, colectiva, y no representar una amenaza ni para sí mismo ni para la sociedad. Y bueno, la verdad es que desde el punto de vista holístico no hay mucha diferencia. Una psicosis sigue siendo una alteración del balance original de la energía de las personas, donde se altera sobre todo esta percepción de la realidad, nada más que recibe nombres distintos que pueden sonar un poquito fuertes, pero quiero que sepan que se refieren a lo mismo. Antes de la psicosis les llamaban una posesión o un embrujo, porque la persona se comporta tal cual como si no fuera ella misma, como si estuviera poseída por una fuerza externa que no es él o ella. Y desde el punto de vista holístico podemos encontrar estos mismos 3 estados del ser. El estado sano, donde uno actúa por principios y voluntad propia. Luego vendría, vamos a decirle, el estado de embrujo, que sería el equivalente a la neurosis, porque implica actuar por ideas ajenas. En la neurosis recordemos que hay ideas en conflicto en nuestro interior, pues antes se pensaba que esto pasa porque alguien hace un embrujo sobre la persona o la persona se vive una experiencia, un espanto o... casi siempre era un susto y empezaba a tener estas ideas como que no eran propias de él o de ella. Entonces ahí también entra una contradicción. Y finalmente la posesión espiritual, que ya era como lo más grave, donde se considera que la persona es prácticamente un recipiente para realidades e ideas ajenas y está poseído por voluntades ajenas a la propia. En la mayoría de las culturas antiguas medían la salud espiritual con la voluntad. Si la persona piensa y actúa con base en su propia voluntad, esa persona está saludable espiritualmente. Si actúa por la voluntad de otro, sea de otra persona o de una ideología, o incluso si lo quieren ver así, de un espíritu ajeno, pues no está sana, está poseída o embrujada y requiere un tratamiento. La razón por la que quise hacer esta comparación con estas palabras es porque también sucede en el mundo de la terapia holística que a veces llegan personas diciendo algo como: es que creo que me embrujaron, o me hicieron un trabajo, o me hicieron un amarre porque yo ya no quiero hacer estas cosas y no puedo parar, o sigo pensando en esta persona y ya no puedo seguir con mis actividades diarias, o me siento muy mal pero no hay una explicación aparente. La verdad es que desde mi experiencia no se puede saber si me hicieron un amarre o si yo solita estoy enganchando a esta persona desde mis necesidades internas, porque se siente y se vive igual. A fin de cuentas, el tratamiento o digamos la solución es lo mismo: desde adentro soltar a esa persona, desde uno mismo, desde nuestro interior. No es como que si te hacen un amarre tienes que hacer algo físico para desamarrarte. El trabajo es interno. Y la verdad es que, sinceramente, la mayoría de la gente no hace amarres. A veces nosotros mismos nos aferramos a la energía de otra persona porque nos hizo sentir bien en su momento. Lo mismo en el caso de otro tipo de embrujos. Pongo este ejemplo porque es el que más me ha tocado a mí. Pero bueno, claro que puede haber influencias externas en mi estado mental, pero no van a ser más grandes que mis propias influencias internas. El tratamiento de cualquier forma es desengancharme desde mi interior de esa energía a la que me siento atada o por la que me siento afectada. Es como si yo tuviera un imán cerca de mí que tiene su campo de atracción y yo estoy ahí adentro. Pues en cuanto yo camino y me salgo del campo de atracción de ese imán, me libero de su influencia. Y lo mismo creo yo que pasa con otro tipo de embrujos, trabajos y cosas así que a veces escuchamos por ahí y como que nos asusta el simple hecho de pensar en estas cosas. Realmente no nos pueden hacer nada más que a nivel mental. Es como lo contrario al efecto placebo. Te dicen algo que en lugar de hacerte creer que te estás curando, te hace creer que te estás enfermando. Y ya, así es como funciona básicamente este tipo de cosas. Por lo tanto, el tema del tratamiento sigue siendo lo mismo. Ahora, desde el punto de vista académico, psicológico, psiquiátrico,
El tratamiento para la psicosis, aclaro, depende mucho del caso individual, pero en general consiste en la mezcla de medicación o tratamiento psiquiátrico y terapia psicológica. La medicación sirve para regresar a los procesos del cuerpo a su estado natural, los procesos químicos, y la terapia para ir acomodando los desbalances en los cuerpos mental y emocional. Aquí hay otro tema que no puedo dejar fuera. Yo sé que tal vez es raro mezclar todos estos temas, pero las plantas psicotrópicas, alucinógenas, plantas de poder o como quieran llamarle. Porque resulta ser que a veces una dosis de una de estas plantas puede ayudar en el tema del balance químico. Yo conozco personas que toman de este tipo de plantas con terapia psicológica y de hecho les ha ido bien, casi como si estuvieran en medicación y terapia, aunque no estoy diciendo que es lo mismo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que una pueda sustituir a la otra. Y de hecho yo soy firme creyente de que los desbalances químicos se arreglan comiendo adecuadamente y cambiando de hábitos. Yo en general no consumo medicamentos ni para la gripa y no estoy a favor ni de los medicamentos psiquiátricos ni del uso de plantas sagradas. En general, obviamente hay casos particulares. De todas formas, últimamente cada quien es libre de tratarse como mejor lo prefieran sus convicciones. Nada más estoy aclarando mi postura, pues para que sepan cuál es. Pero bueno, del tratamiento que se elija dependen muchas cosas, entonces esto de meterle químicos al cuerpo tiene sus consecuencias. Obviamente se hace buscando las consecuencias positivas, pero no podemos ignorar las consecuencias negativas. Por ejemplo, el abuso de medicamentos psiquiátricos, que pueden generar adicción. Y por otro lado, el abuso también de las plantas psicotrópicas, que pueden en sí mismas crear brotes psicóticos. Y en casos, incluso la muerte, con una sola ingesta. No es un tema que se deba tomar a la ligera. Si quieren, más adelante puedo hacer un episodio de las plantas y platicamos y me ponen ahí en sus comentarios pues, si tienen dudas o quieren saber algo. De los medicamentos la verdad no quiero hablar, no es mi tema y además ya creo que de eso sí hay muchísima información en internet. Y además yo no uso medicamentos en mi vida diaria, pero plantas sí, aunque bueno, alucinógenas no, pero bueno, ya entendieron el punto, ¿vale? Volviendo al tema de la psicosis, voy a proceder a platicarles cuál es el tratamiento que yo hago y voy a contarles porque creo que no solo es útil en casos de psicosis, sino como prevención. Yo creo que todos pasamos al menos 2 veces en la vida por alguna neurosis. Y quien me diga que no, por favor, páseme su secreto. Vale, ok. Les voy a platicar sobre una vez en la que yo pude identificar que estaba en riesgo de que mis desbalances mentales se convirtieran en una amenaza y lo que hice para volver al estado de balance. Aunque definitivamente si hubiera hecho estas cosas como medidas preventivas me hubiera ahorrado muchos sustos y momentos desagradables y de verdad yo recomiendo siempre apelar a la prevención y no esperar a que estemos al borde de algún problema más grave para tratarlo. Así es que vamos pues al story time de cuando Tania ha estado bien neurótica, casi psicótica. No, creo que no llegué a tanto, pero bueno. Ya lo dije en el episodio de la neurosis, que cuando yo aprendí lo que era la neurosis, yo estaba en una crisis neurótica, entonces pude ir identificando ahí todos los síntomas y aprendiendo y todo, ¿va? En ese entonces hubo muchos cambios en mi vida y yo no supe cómo transitarlos en paz. Todo comenzó, hablando de los síntomas, porque me preocupaba mucho por cómo iban a funcionar las cosas después de esos cambios. Y estos cambios influyeron en muchas áreas, de hecho en todas las áreas de mi vida. Cambiaron horarios de trabajo, personas a las que frecuentaba, hábitos de ejercicio, horarios de sueño, dejé de hacer ejercicio de hecho. Cambio de hábitos alimenticios, no me daba mucha hambre entonces comía muy poco. Y se me empezó a caer el cabello, tenía mucho estrés, muchas emociones que estaba tratando de evitar y no podía dormir pues casi nada, me despertaba mucho en las noches y tenía insomnio. Creo que eso fue lo que derramó el vaso, creo que no dormir bien es la receta secreta para ir camino hacia la neurosis, pero bueno, hay varias formas y yo las estaba haciendo prácticamente todas. El caso es que ya estaba ahí. Y lo primero que pasó, que me empezó a preocupar más, fueron los ataques de ansiedad. Empecé a tener ataques de ansiedad y de pánico. Cuando salía a la calle,
Me sentía bien paranoica, como si alguien me estuviera siguiendo todo el tiempo y sentía así como esas veces que uno se siente observado, pero obviamente volteaba ahí cada quien en su onda. Entonces, nada, empecé a quedarme encerrada en casa de mis papás y ahí de pronto perdía cosas en la casa y le echaba pleito a los demás. Les decía cosas como: ¿quién agarró mi lápiz? Yo lo dejé ahí. Y pues resulta que nadie lo había agarrado y después yo lo encontraba en mi cajón. Entonces se me olvidaban las cosas. Se me olvidaba dónde había dejado, lo que estaba usando o si ya había hecho algo. Por ejemplo, se me olvidaba comer o se me olvidaba si ya había comido y no podía recordar al momento de la tarde qué había comido en la mañana. Cosas así. Hasta aquí considero que todavía era parte de la neurosis, de no saber bien qué atender ni cómo sacar esas emociones y querer evitar el dolor, entonces no querer sentir. Pero los síntomas empezaron a ir más allá. De pronto un día me empecé a sentir como ajena a mi cuerpo, como si yo estuviera flotando 20 centímetros arriba de mi cuerpo y no estuviera del todo adentro, ¿sí? Es algo medio difícil de explicar, pero bueno, estaba como muy lenta con mis movimientos, me mareaba muy seguido, cada vez que me sentaba y me levantaba, me mareaba. Y algo que me asustó mucho es que me veía muy rara en el espejo, como que yo me veía en el espejo y veía la cara de siempre, sabía que era yo, pero sentía algo raro, como si no fuera yo, como si mi cara estuviera distinta, pero no podía explicar por qué, porque todo seguía igual, ¿saben? Solo era como, ¿así me veo? No sé, muy extraño. Ahora, si te está pasando o te han pasado cualquiera de estos síntomas, por favor busca ayuda, te lo estoy diciendo de corazón, este es el momento ideal para buscar ayuda. Yo tuve la suerte de que todo esto me pasó cuando yo ya estaba en acompañamiento terapéutico. Entonces todo el tiempo seguí yendo a terapia y hablando de esto con el terapeuta, pero si me hubiera quedado solo con eso, no sé cuánto tiempo hubiera tardado en solucionarlo. Porque creo que sí, a ver, ir a terapia es una cosa y tener apoyo, obviamente es muy bueno y muy deseable, pero al final somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, los cambios, hacer que las cosas sucedan y verdaderamente buscar estar bien. Entonces empecé a hacer muchas cosas por mi cuenta. Lo primero que hice fue literalmente aterrizarme. Como tenía esta sensación de estar flotando, me salía a un parque a estar descalza en la tierra, como que sentía que tenía que tocar tierra. Entonces hacía eso, tocaba la tierra con las manos y los pies descalzos. Luego regresé a hacer ejercicio, pero distinto. Yo normalmente salgo a correr en las mañanas y ahí mucho tiempo dejé de hacer ejercicio, pero lo que hice fue buscar a una amiga que iba al gym y empecé a ir con ella al gimnasio. Y si ustedes tienen amigos que van al gym y quieren formar ese hábito, péguense a su amigo o su amiga. Son una bendición esos amigos que tienen más fuerza de voluntad que uno mismo. Y además yo creo que sus amigos se los van a agradecer porque ya cuando uno va al gimnasio luego quiere ir y no ir solo y no hay nadie que quiera. Pero bueno, ya cargando peso, haciendo ejercicio, fui regresando a mi cuerpo, por así decirlo. Aunque tardó varias semanas, pero creo que fue menos de un mes. Después estaba el tema del mareo. Y yo sentía o sabía que tenía algo que ver con mi alimentación, porque ya les dije, yo no me acordaba mucho de lo que comía, pero a la vez no me daba mucho hambre. Y además ya estaba haciendo ejercicio otra vez, entonces me empecé a sentir muy cansada. Así es que fui con la nutrióloga. Y me pesó y me preguntó por mis hábitos y yo le dije lo que me estaba pasando. Le dije, me siento así. Como que no tengo fuerza, como que me mareo mucho, como que todo el tiempo tengo frío. Y resulta que estaba comiendo demasiado poco y tampoco me estaba hidratando bien. Entonces encima empecé a hacer ejercicio, a gastar más calorías y yo sudo un buen, entonces igual no me hidrataba bien. Pues receta para el desastre. Así es que empecé a arreglar eso. Y yo no suelo comprar dulces, ni galletas, ni mucho azúcar, pero ese día, saliendo de la nutrióloga, lo primero que hice fue pasar a la tienda, me compré 2 bebidas de estas isotónicas, hidratantes, un danonino y unas galletas, de esas que tienen mucha azúcar, y me tomé una de estas cosas, me comí las galletas y el danonino, y no les puedo explicar
la diferencia, yo inmediatamente sentí que volví a la vida. Se me pasó el mareo, se me quitó el cansancio, me sentí con energía. Y ahí fue cuando dije, rayos, estas cosas no se deben de comer. Y mi cuerpo me lo está agradeciendo, entonces algo está muy mal. En fin, yo seguía con esta idea de que tenía que estar bien. Ya me había asustado con estos síntomas que les dije. Entonces me decía a mí misma que tenía que volver al equilibrio y tengo que estar bien y todo. Entonces un ratito, no sé, unos días, me obligué a comer sin hambre. Ya con el ejercicio, créanme que el hambre volvió. Y para hidratarme empecé a preparar agua con sal y limón y miel, porque sentía que el agua simple como que no me pasaba y no me hidrataba. Entonces hacía estos sueros con agua y miel y limón y sal. Y también tomaba té verde, té negro, té manzanilla. Otra cosa que hice que creo que ayudó muchísimo fue buscar a las personas. Como me daba miedo salir a la calle porque estaba paranoica, pues no salía sola. Entonces empecé a buscar con quién salir porque, pues en primera ya les dije, ya me había asustado. Y en segunda, pues tenía ganas también y necesidades de ir al banco, ir al cajero, cosas así. Entonces, pues empecé a buscar más a las personas que viven aquí cerca de donde yo vivo. Y eso también me trajo más amistades y me ayudó a fortalecer las que ya tenía. La verdad es que a veces lo que más queremos es encerrarnos y aislarnos de todo porque sentimos que estamos muy mal, pero en esos momentos puede ser que lo que más necesitemos es convivir con alguien más, salir y estar acompañados, incluso si no hablamos de lo que pasa, porque yo no le conté a nadie de esto en su momento más que a mi terapeuta, pero pues hablar de otras cosas, escuchar otras voces, otras historias, me ayudó mucho a ir recuperando esa confianza como en la realidad de las personas y dejar atrás la paranoia. Y lo último que hice en esta búsqueda de volver al equilibrio fue trabajar con mi imagen. Con esto de que en el espejo no me sentía yo, pues empecé a pensar cómo puedo sentirme más yo. Y me dieron ganas de empezar a peinarme distinto, me empecé a poner mascarillas, aceites en el cabello para que estuviera más bonito. Y creo que cuidar el cabello es una gran forma de empezar a hacer las paces con tu cuerpo, de sentirlo y apreciarlo y hacer algo por el cuerpo en vez de solo criticarlo. Así es que me puse a hacer eso, también busqué distintas formas de vestirme, de ponerme ciertos colores que nunca usaba. Por esas fechas también tejí una blusa para mí, que tejer también me ayudó. Y en general pasar tiempo de calidad conmigo, tiempo haciendo cosas significativas, no nada más en el teléfono. A veces dejaba el teléfono olvidado ahí, no sé, todo el día. Y escribía, de repente cuando sentía venir la ola de emociones que me abrumaba, me ponía a escribir. A veces solo escribía tal cual lo que pensaba, a veces me inventaba un cuento o una historia, no sé, si veía un gato en la calle, me ponía a imaginar una historia con el gato y así, la escribía. Así es como fui regresando a mi realidad, a mi cuerpo, a mi momento presente. En resumen, ejercicio, cuidar la alimentación y la hidratación, contacto directo con la naturaleza, contacto con más personas, cuidado personal y alguna actividad de arte o artesanía, escribir para dejar las emociones en el papel. Eso fue lo que hice para volver al equilibrio. Y quiero aclarar que lo mío no fue un brote psicótico, no llegué a tanto, pero ya que pasó y lo vi, creo que iba derechito para allá si me quedaba así sin hacer nada, o bueno, haciendo lo mismo, evitando sentimientos y encerrándome con mi dolor sin saber qué hacer con los cambios. Así es que comparto esto por si te ha pasado o si conoces a alguien que sepas que está en problemas y no sabe cómo manejarlos. Tampoco es que esta es la Tampoco es que esta es la receta secreta máxima, pero lo he hecho varias veces a partir de entonces en momentos complicados y funciona. Me ayuda a no volver a caer tan profundo. Digamos que es mi receta personal para mis crisis. Y bueno, tengo historias de personas que lamentablemente sí han llegado a extremos más lejanos y han necesitado internarse en instituciones, pero no son mis historias para contar.
Lo que sí me consta es que no hacían ni una de estas cosas, ni ejercicio, ni cuidar el cuerpo, ni la alimentación, ni ir a la naturaleza. La mayoría de estas personas se evitaban mucho en alcohol, drogas, parejas o compras. La cantidad de personas que utilizan a las compras como una adicción o un medio de escape emocional es impresionante. Yo también lo he hecho. Sí, no se siente como una droga hasta que te das cuenta de que ya compraste muchas cosas que realmente no necesitabas y solo usas durante una semana y luego te estorban. Pero bueno, ya dije lo que tenía que decir, ya se acabó el episodio, ya nada más estoy echando chisme. No es cierto, sí hay una cosa más. Todas estas cosas que hice fueron un poquito intuitivas, como que me puse a sentarme a ver así realmente qué necesito. Si me estoy mareando, yo siento que tiene que ver con la comida y así. Entonces, a lo mejor no es lo mismo que te funcione a ti, pero aquí yo creo que hay que confiar en la intuición. A veces de verdad cada quien sabe lo que necesita, nada más tenemos que parar un momento y escucharnos y de verdad poner atención en el cuerpo a ver qué es lo que nos está pidiendo. Y así ir encontrando nuestra propia fórmula magistral para crisis. Porque pues estas cosas seguramente ayudarán de algo, pero a lo mejor hay cosas que sean más efectivas para ti y que yo no mencioné. Así es que te incito a que las busques. Y ahora sí, espero que hayas disfrutado de este episodio. Como siempre, gracias por tu compañía en este rato y en este espacio. Este podcast también es una de esas cosas que me han ayudado a sanar, a conocerme más, a pasar tiempo de calidad conmigo, escuchando mis pensamientos y sentimientos. Así es que si quieres hacer un podcast, yo te apoyo desde acá y te incito a que pases tiempo de calidad contigo porque eres muy importante y tienes muchas cosas importantes que decirte y que te vendría bien escuchar y reconocer y todo. Te mando un abrazo grande y nos vemos a la que sigue. Bye.